Hay un nombre que suena, y mucho, en la filosofía del último medio siglo, Jürgen Habermas. Nació en Alemania en 1929 y para entenderlo hay que pensar que toda su vida, toda su gigantesca obra, es en realidad una respuesta a una de las peores catástrofes de la historia. Creció viendo cómo su país se entregaba a la barbarie, y eso le dejó marcada a fuego una pregunta que le ha perseguido siempre. Venga, vamos a meternos de lleno. Hay que imaginarse cómo era la Alemania de la posguerra, un país hecho escombros, y no solo físicamente, sino moralmente. Habermas, y con él sus maestros de la famosa escuela de Frankfurt, gente como Adorno y Horkheimer, se enfrentaban a una idea que era aterradora, una duda que lo ponía todo patas arriba. Esta es la pregunta clave, el corazón de todo el asunto. A ver, la Ilustración nos había prometido que la razón nos haría libres, pero resulta que la misma lógica que sirvió para levantar catedrales y componer sinfonías fue la que se usó para organizar los campos de exterminio con una eficiencia que te llena la sangre. El miedo era terrible. ¿Y si la propia racionalidad llevaba dentro la semilla de la dominación, del control? ¿Estaba la razón podrido para siempre? Y aquí, justo aquí, es donde Habermas da un giro de guión absolutamente genial. Mientras sus maestros se hundían en un pesimismo bastante comprensible, él lanzó una idea que lo cambiaba todo. Oye, a lo mejor el problema no es la razón en sí, sino que no hemos sabido distinguir entre sus dos tipos fundamentales. Que no toda la razón funciona igual, vaya. Mirad, aquí lo desglosa de una forma brillante. Por un lado está lo que él llama racionalidad instrumental. Es la lógica de la calculadora, la de buscar los medios más eficaces para conseguir un fin. Su único Dios es el éxito y la eficiencia. ¿Y cómo funciona? Pues a través del dinero y del poder. Ve a los demás como, como fichas en un tablero, como herramientas o como obstáculos. Pero luego, y esta es la clave de todo, está la racionalidad comunicativa. Su objetivo no es ganar, sino llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Su herramienta no es el poder, es el lenguaje, la fuerza de los argumentos. Y ve a los demás como iguales, como gente con la que se puede y se debe hablar para llegar a un consenso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando estas dos formas de pensar chocan? Pues aquí, Habermas nos da un diagnóstico de nuestra sociedad, una enfermedad que él bautiza como la colonización. Primero, define lo que es el mundo de la vida. Pensemos que este es nuestro hábitat natural, el terreno de juego donde somos personas de verdad. Es el espacio de la familia, de los amigos, de la cultura, el sitio donde conectamos, donde compartimos valores y, sobre todo, donde intentamos entendernos unos a otros. Es el reino de la razón comunicativa, para que nos entendamos. Y luego, por otro lado, tenemos el sistema. Estas son las grandes estructuras impersonales que nos rodean, la economía y el Estado. Son necesarias, claro, para organizar sociedades tan complejas como las nuestras. El mercado se mueve por la lógica del dinero y la burocracia por la lógica del poder. Aquí, por pura necesidad, es donde reina la racionalidad instrumental. Y aquí está el drama de la modernidad. Cuando la lógica del sistema, esa lógica fría del dinero y del poder, invade y corrompe el mundo de la vida. Cuando la educación deja de ser formar personas y pasa a ser un cálculo de rentabilidad. Cuando un hospital prioriza el beneficio económico por encima del cuidado de un paciente. O cuando el debate político se convierte en un mercado donde todo se compra y se vende. Eso para Habermas es una enfermedad social que revienta la confianza y destroza el tejido que nos une. Pero Habermas no es de los que se quedan solo en señalar el problema, no. Él propone una cura. Si el lío es que se nos ha olvidado hablar para entendernos, la solución es recuperar y proteger las reglas de un buen diálogo. Nos da una especie de manual de instrucciones para la conversación perfecta. La llama la situación ideal de habla. A ver, es un ideal, ¿vale? Algo a lo que aspirar. Pero sus reglas son una guía potentísima. Primero, todo el que esté afectado por una decisión tiene que poder participar. Segundo, todos tienen exactamente la misma oportunidad de hablar y de que se les escuche. Tercero, no puede haber ningún tipo de coacción, ni amenazas, ni sobornos, ni siquiera manipulación emocional. Y cuarto, que para mí es lo más brutal, lo único que debe decidir el resultado es la coacción sin coacciones del mejor argumento. Se acabó. Nada de poder, ni dinero, ni estatus. Solo la razón. Vale, todo esto puede sonar súper abstracto, muy de filósofo, ¿verdad? Pues vamos a bajarlo a tierra, a ver cómo se aplica a los problemas más gordos que tenemos hoy en día. Y vamos a empezar por ese sitio donde pasamos cada vez más horas, el mundo digital. El diagnóstico de Habermas sobre Internet es demoledor. Las redes sociales no son plazas públicas para que la gente hable y se entienda. Son sistemas, son negocios cuya única lógica instrumental es que pases más tiempo ahí para vender más publicidad.
Sus algoritmos no premian el argumento más razonable que va, premian la reacción emocional más fuerte, el cabreo, el miedo. Y claro, esto nos acaba encerrando en burbujas, en cámaras de eco, fragmenta la sociedad y crea el ambiente perfecto para la desinformación, que es el veneno definitivo para un diálogo sano. Pero bueno, ¿hay esperanza? ¿Se pueden crear de verdad estos espacios para el diálogo real? Pues la respuesta es un sí y además un sí rotundo. Y tenemos un ejemplo alucinante que lo demuestra, la Asamblea Ciudadana de Irlanda. Pensemos en la situación de Irlanda. Tenían encima de la mesa temas que parecían imposibles de solucionar, asuntos súper polarizantes, tabúes que ningún político se atrevía a tocar por miedo a quemarse. ¿Y qué hicieron? Pues algo radical. Crearon una asamblea con 100 ciudadanos elegidos por sorteo, como si fuera una mini Irlanda. Les dieron tiempo, acceso a expertos de todas las ideologías y, sobre todo, un espacio seguro para debatir, lejos del ruido y de los gritos. Y el resultado, bueno, es que los números hablan por sí solos. Fue increíble. Después de un proceso de debate profundo, donde la gente se escuchó y se dejó guiar por los mejores argumentos, la Asamblea propuso cosas muy valientes como legalizar el matrimonio igualitario o derogar la prohibición del aborto. Y lo más alucinante es que cuando estas propuestas se votaron en referéndum, la población las apoyó de forma masiva. Demostraron que la gente normal y corriente, si se le dan las herramientas, puede llegar a acuerdos razonables y justos. Y todo esto nos lleva a la última gran idea de Habermas, una idea que es fundamental para este tiempo de polarización y de vuelta a los nacionalismos. ¿Cómo podemos sentir que pertenecemos a algo común en sociedades que son cada vez más diversas? Su propuesta se llama patriotismo constitucional. A ver, la idea es que, en lugar de una lealtad basada en la sangre, en la etnia o en un pasado mítico, cosas que siempre acaban dejando a gente fuera, propongamos una lealtad a los principios y valores universales de nuestra Constitución, a la libertad, a la igualdad, a los derechos humanos. El pegamento que nos une no es de dónde venimos, sino el proyecto común que queremos construir, basado en unas reglas del juego que sean justas para todos y todas. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. La unidad, la solidaridad de verdad no sale de compartir un pasado, sino de la práctica diaria, del ejercicio activo de la democracia. Nace de debatir, de estar en desacuerdo, de buscar acuerdos, vaya, de ser ciudadanos y ciudadanas de forma activa todos los días. Y esa es la gran pregunta que nos deja Habermas. Ahora mismo, en un momento en que parece que las trincheras son cada vez más hondas y que se grita más de lo que se habla, toda su obra nos recuerda una verdad muy simple pero muy potente. A lo mejor, la única herramienta real que tenemos para reconstruir la confianza y arreglar nuestro mundo es, simplemente, la capacidad de razonar juntos. Quizá nuestros mejores argumentos son, de verdad, todo lo que nos queda.